Entonces primero vamos a ordenar nuestro archivo de environment. Vamos a utilizar, utilizar el environment para configurar algunas variables globales para la aplicación. Ya, primero eso. Entonces cuando creamos una aplicación Angular con Angular CLI o con el Stack Blitz, que sería prácticamente muy parecido, solo algunos archivos son menos y más en el caso de Angular CLI. Vamos a tener una carpeta que dice environments, que es esta, ¿no? Y aquí nos da dos environments. Uno es el environment para producción y el otro es el environment para desarrollo. Entonces Angular CLI nos genera automáticamente estos dos archivos que serían environments, ¿no? Entonces, estos archivos, ¿para qué sirven? Estos archivos nos sirven para configurar, eh, podemos llamarlo variables globales para nuestra aplicación. Por ejemplo, una variable local, una variable global que va a utilizar la aplicación sería la variable o la dirección del servidor, ¿no? Porque la dirección del servidor no va a cambiar. Puede cambiar dinámicamente, pero eso es algo más avanzado que no lo vamos a ver. Sería eso ya arquitectura multitenancy con Angular para cambiar dinámicamente se puede decir el servidor. Pero eso no lo vamos a ver, eso es algo más avanzado de lo que se ve en frontend. Entonces, los archivos de environment nos sirven para configurar variables globales. Una variable global, la más común, siempre va a ser el link del servidor, el host donde está nuestro backend, ¿no? Eso va a ser una variable global que va a estar en el environment. Luego puede ser, en este caso igual tenemos que la autentificación es diferente a la dirección donde se piden las APIs del get products, etcétera. Son distintos links. Entonces eso igual lo podemos separar en esta parte, en el environment. También podemos colocar el key. En caso que usemos Google Maps o Facebook, etcétera. Si usamos el login de Facebook, tenemos que tener una APK igual de Facebook que nos va a dar. En el caso de Google Maps, igual nos va a dar una APK. Como la APK no va a cambiar a lo largo del tiempo. En sí lo podemos renovar o lo podemos cambiar. Entonces, si cambiamos esa APK directamente en el environment, ya nos estamos ahorrando mucho trabajo de estar cambiando en un archivo, en otro archivo, la APK, ¿no? Entonces, el environment nos sirve para configurar variables globales que se van a usar en sí mayormente. Mayormente de estas variables se utilizan en los servicios para que solo lo configuramos en el environment y luego en los servicios automáticamente ya trabaje por su cuenta. Ahora vamos a hacer esto, se van a dar de cuenta mejor con esto. Entonces primero vamos a configurar nuestro environment. También antes de empezar con esto, el environment de producción se va a utilizar cuando hagamos el ng-build --prod. Esa carpeta que sabemos ver que sale el dist. En esa carpeta automáticamente cuando ustedes lo suban a la nube va a agarrar las variables que dicen que están dentro del environment prod. Entonces podemos tener distintos ambientes, distintas variables para cada tipo de ambiente. En este caso para nuestro deploy se va a utilizar environment producción, pero en desarrollo, que en este caso es el localhost 4200, lo estamos haciendo en la máquina o en Stack Blitz, se va a utilizar el archivo environment.ts, que sería el environment, el entorno, las variables de entorno que va a tener, que se van a utilizar en la parte de desarrollo únicamente. ¿Por qué se utiliza estos dos? Por ejemplo, si ustedes, una vez les he mencionado que les pueden pasar el código del backend más y les pueden hacer levantar el backend. El backend es igual, podemos tomarlo así, se abre el backend, van a ver código igual, y el backend se levanta al igual que el frontend. El backend se levanta un servidor, pero el backend no va a levantar en este servidor, puede levantar en el localhost 8080
Entonces primero para hacer trabajar backend, por ejemplo, tendrías que levantar el servidor de backend y luego tendrías que levantar en tu propia máquina también el servidor de frontend. Entonces en esos casos el environment TS podemos, ya no sería como en Firebase, ¿no? Nuestro host sería el localhost 8080 que estaría levantado en nuestra propia computadora. Eso nos serviría para la parte de desarrollo. A ver, ya. Ahora vamos a hacer las variables para que se entienda mejor esto. Y el environment de producción solo se va a utilizar cuando ya esté deployado en la nube, se puede decir, cuando ya sea la aplicación de producción. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto para que se entienda un poco mejor. Pero en resumen, el environment, los archivos de environment son variables globales que nuestra aplicación va a utilizar. Entonces primero configuramos nuestras variables de entorno para el desarrollo. En sí, si nos damos cuenta, solo es un JSON nada más. Ya primero voy a configurar el dominio donde está mi aplicación, donde voy a hacer el servicio POST, el servicio REST, etcétera, ¿no? Entonces yo lo puedo colocar para hacerlo de forma ordenada y de forma correcta. Le puedo poner app y las variables para mi aplicación, en sí la URL base, API base, URL, la URL base para las APIs serían esta cadena, ¿no? Le puedo dar así. Pero en sí esta cadena va a ser lo que globalmente se usa. ¿Por qué lo digo globalmente? Si vamos a servicios, vamos a product service. Tenemos aquí más o menos una redundancia, ¿no? Si vemos, esta cadena se repite hasta esta parte, hasta el .com podemos decirlo, o hasta la línea. Y lo demás cambia, ¿no? Product JSON, esto puede ser lo mismo, pero aquí en esta parte ya cambia, ¿no? Y en aquí puede ser lo mismo, pero en sí no son iguales los cuatro. Entonces lo que se repite es esta parte, que sería la dirección principal de nuestro servidor en la nube. Entonces puedo copiar esto y esto sería globalmente lo que se va a usar, ¿no? Puedo pegarlo aquí. Recordemos que está sin el slash al final. Esto sería una variable global que va a ser nuestra aplicación. Entonces esta es la forma correcta de manejar, se diría de ordenar nuestros servicios mediante una configuración environment, ¿no? Porque ¿qué beneficios tiene esto? Por ejemplo, yo voy a usar automáticamente, se va a usar esta API delante de cada get, post, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio tiene esto? Si nosotros cambiamos de proyecto de Firebase, de Angular Course, a otro Angular Course 1.1.1, por ejemplo, solo cambiamos este link del environment y nuestra aplicación va a seguir funcionando porque eso está configurado de manera global para nuestra aplicación. Entonces, por eso se hace eso. Podemos cambiar esta variable y ya afectamos a toda la aplicación, ¿no? A los servicios que están haciendo peticiones del servidor. Entonces, primero esta sería nuestra primera variable del environment. Luego, también para separarlo, en el caso de la autentificación, si vamos a out service, este link es diferente del que se tiene aquí para peticiones normales, entonces lo vamos a separar igual. En este JSON app podemos colocar todo lo que se refiere variables globales para la aplicación, por ejemplo esto de API base URL, y para la autentificación podemos colocar otro que diga out, y aquí colocamos las variables de out. Es bueno separarlo así porque este out puede ser con otro servidor, podemos hacer una autentificación desde otro servidor, como ayer hemos visto un poco de conceptos de que aparte del JSON Web Token existe otro tipo de autentificación que es la que comúnmente vemos hoy en día en las aplicaciones de celular cuando nos piden loguearnos con Facebook, con Google, etcétera, ¿no? Entonces eso es otro tipo de aplicación donde le pedimos al servidor de Google o al servidor de Facebook que hagamos login en ese servidor y luego nos devuelve el token desde el servidor de Facebook, ¿no? Eso si alcanza el tiempo lo vamos a implementar en Firebase. Creo que tiene configuración y no hay que hacer nada extra en el backend, pero luego lo vamos a ver. Entonces en este JSON de out, en esta variable out, podemos configurar igual.
La API base para URL para out sería otra, ¿no? Y también podemos colocar aquí el key que sería en este caso que va a usar que usamos desde Firebase. ¿Por qué esto lo podemos poner globalmente aquí? Porque ese key puede cambiar. Si cambiamos de proyecto de Firebase o lo borramos por accidente y nos creamos otro con la misma base de datos, con las mismas tablas, el key va a cambiar, va a ser distinto y solo lo cambiamos en el environment y la API igual lo cambiamos, la API base, y va a seguir corriendo de forma correcta. Entonces, por eso se hace esto del environment. Es algo muy importante que tienen que saber. Si lo manejan de esta forma estaría incorrecto. Esta forma es incorrecto. Es más o menos esta forma es una manera de manejar los servicios de manera básica, se puede decir. Pero lo más correcto, algo más profesional, o lo más profesional que se hace sería esta. Hay que manejar el environment, las variables globales, y a través de eso vamos a configurar los servicios. Ya entonces en el API base URL para out, veamos que tenemos. Si vamos a out service, a ver, tenemos hasta esta parte, y esto también podemos copiarlo hasta password. A ver, ya creo que sería hasta esta parte. ¿Por qué? Porque esto es para loguearse, ¿no? Para hacer login, pero para cambiar de password desde esta parte va a cambiar. Entonces va a ser otro, no va a ser sync in, entrar con password y con email, va a ser distinto. Entonces lo que se va a repetir en cada petición que hagamos, al cambiar password, al cambiar contraseña, al crear usuario, etcétera, va a ser esta URL que está hasta .com. Entonces esta puede ser la variable global para el environment, para la parte de API based, para la autentificación. Ahora el key igual, ¿no? El key del key ya hemos hablado ayer. Cada uno de ustedes tiene un key diferente, no tienen que copiar el mismo que tengo yo. Este sería mi key, ¿no? Este es mi key. Y lo voy a copiar igual en el environment, porque al cambiar en el environment, si borro la base de datos, etcétera, puedo cambiar directamente desde aquí y la aplicación va a seguir funcionando. Ya, ¿qué más tenemos? A ver, solo eso por ahora. Tenemos la API base con la que vamos a hacer peticiones get, post, etcétera al servidor, y las configuraciones para la autentificación para nuestra aplicación. En este caso la API base para el out y el key para el out, ¿no? Para la autentificación. Incluso si tuviéramos Google Maps, podemos aquí colocar Google Maps, aquí con llaves, aquí podemos key para Google Maps. Esto lo voy a borrar enseguida, solo un ejemplo. Si tuviéramos login en Facebook, podemos colocar Facebook, aquí entre llaves, aquí podemos poner key. Tal vez nos va a dar una URL de Facebook, URL base o base URL, igual que esto, ¿no? Una API base URL, etcétera, ¿no? Y para Google podemos tener lo mismo, ¿no? Entonces podemos dar configuraciones globales aquí. Para eso nos sirve el environment. En este caso no tenemos Facebook ni Google Maps, entonces lo voy a borrar, solo era un ejemplo para que se entienda correctamente. Y entonces, por ahora está bien. Esto lo voy a dejar como estaba. Ya también hay que notar que este environment TS es solo la parte de producción dice false. Y el environment.prod dice la parte de prod. Son lo mismo, son el mismo archivo, tienen el mismo contenido, pero uno dice prod true, producción true, y el otro dice producción false. Entonces vamos a copiar a cada uno lo mismo. Voy a copiar el environment de producción lo mismo, va a tener la misma configuración. Y al environment de desarrollo, la misma configuración. Y ahora, antes de configurar nuestros servicios mediante esto del environment, quiero que se note la diferencia. Primero en el environment de producción tenemos la API base, que sería, como les dije, este environment se va a usar en el ngbuild --prod cuando nos devuelve el archivo dist. Ese archivo dist automáticamente, sea donde sea que lo suban a la nube,
va a usar este environment prod como lo estamos configurando aquí. Entonces esto, por ejemplo, en la nube ya estaría apuntando a este servidor de Firebase para las APIs, y para la autentificación estaría apuntando a este servidor igual que sería de Firebase, pero es distinto, ¿no? Es de googleapis.com. Y el key, ¿no? Va a usar este key para cuando esté en la nube. Incluso ustedes pueden tener un key diferente para desarrollo y un key diferente para producción. Entonces por eso se lo hace de esta forma. Ya, ahora para el desarrollo, ¿no? Para el environment de desarrollo. Por ejemplo, tenemos esto, pero no siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, aquí yo tengo otro proyecto, ¿no? Esto es solo para mostrar el ejemplo. Esto es el Intelligent IDEA, que es para Java. En este caso es Spring Boot, este es Spring Boot, tal vez algunos lo conocen. En sí, si yo tengo soy desarrollador full stack, voy a tener que levantar el frontend aquí, y el código del backend lo puedo levantar en otro editor o en el mismo, ya, en el mismo editor lo pueden levantar ambos, pero en este caso si yo lo manejo, soy desarrollador full stack, levanto el frontend aquí y el backend aquí. Entonces el backend se va a levantar, por ejemplo, aquí se va a levantar muy parecido al frontend, se va a levantar en otro servidor. Puede ser el localhost 8080. En este caso el backend ya va a ser el que devuelve los servicios, parecido al Firebase, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo la parte de Firebase que ahora se está haciendo de forma automática. Entonces pongamos que yo soy desarrollador full stack y levanto aquí mi backend en el puerto localhost 8080 y el frontend está en el puerto 4200, ¿no? Entonces como estoy en desarrollo, estoy desarrollando la aplicación, soy full stack. Entonces esto ya no sería, mi API base ya no tiene que apuntar a la nube, ¿no? Ya tendría que apuntar al localhost, en este caso 8080, ¿no? Y el login, para hacer el login va a ser seguro igual localhost, tal vez va a cambiar algo al final, puede ser out, etcétera, no puede cambiar eso. Entonces lo que quiero decir con esto es que no siempre vamos a tener, como ahora estamos manejando la nube, el backend. Si ustedes son full stack, en esta parte hay que configurar. Levantan su backend y en environment de ts.ts tienen que configurar su environment para desarrollo, que sería, tendrían que apuntar a su propia computadora, pero a otro puerto, etcétera, ¿no? Para la autentificación igual. Pero una vez que se suba a la nube, esto ya tiene que apuntar al servidor en la nube, ¿no? El servidor en la nube que está, en este caso en Firebase. Entonces esa es la diferencia entre el archivo de producción de environment y entre el archivo de producción, archivo de desarrollo de environment. Puede haber más archivos de environment, pueden tener environment QA para los QAs, o environment de, no sé, environment de otras cosas, ¿no? Puede ser en sí lo más clásico es que vea QA, desarrollo y producción, ¿no? En sí desarrollo y producción más que todo. Puede ver un entorno para QAs igual, para que testen. Incluso esto, si es de producción, si ustedes ya tienen un proyecto en producción, ya están utilizando una base de datos reales, ¿no? En este caso, imagínense que están desarrollando pedidos ya, entonces no van a practicar el editar, el eliminar, el crear nuevo producto en una base de datos reales que los usuarios, los clientes ya están usando. Tendrían que practicar en una base de datos que sea para testing especialmente, no para desarrollo. Entonces puede apuntar, incluso la base de datos puede apuntar a otro lado. Según al API base, ¿no? Aquí que vemos, puede ser otro servidor que sea específicamente para que practiquemos editar, eliminar, adicionar, ¿no? Y lo que se tiene en producción ya tiene que apuntar a la base de datos real que los clientes ya están usando, ¿no? En pedidos ya. Entonces, con eso creo que se entiende esta diferencia de los environments. Y entonces, de environment, en este caso, en nuestro caso, tenemos el backend, porque eso solo es un curso de Angular. El backend ya lo tenemos en Firebase, ¿no? Aunque podríamos crear dos diferentes backends, uno que sea para producción y otro que sea para testing. Podríamos hacerlo también, podría ser buena idea, pero tal vez sea malo esa parte. Aunque podríamos hacerlo. Tendríamos que hacer dos proyectos en Firebase con el mismo nombre, pero uno que sea de producción y el otro que sea para testing, ¿no? Y en este caso nuestro
nuestro environment de producción va a ser lo mismo que el environment de desarrollo, porque tenemos lo mismo en la nube, ¿no? No estamos desarrollando backend. Entonces lo ponemos de la misma forma. Pero con lo que les acabo de decir se tiene que entender lo del environment, cómo se utiliza correctamente el environment. Una vez que tenemos esto, ahora esto hay que utilizarlo en los servicios. Generalmente en los servicios lo vamos a usar esto. Primero lo voy a usar en Product Service. Tendremos que reemplazar esto por lo del environment, porque esas son las variables globales que vamos a utilizar en la aplicación. Entonces en cada servicio vamos a hacer esto. Ya, entonces podemos guardar una variable y la variable colocarlo en cada petición HTTP, o también reemplazarlo directamente. Puede ser una variable que diga URL, puede ser URL base también, solamente que diga URL, nada más. Y luego del environment, en este caso tiene que ser el environment normal del desarrollo, no el de producción. Environment de desarrollo, le digo aquí, me lo importa automáticamente. Ya tengo la variable, ¿no? Ahora puedo sacar las variables que yo he definido en el environment. Si le doy punto, me sugiere automáticamente, tengo la variable out y producción, que sería true o false, ¿no? En sí aquí me importa la variable app. Voy a sacar la API base URL, nada más. Saco eso y le guardo en la variable URL, nada más. Ya, esto, tal vez se preguntan por qué estamos apuntando al environment de desarrollo, ¿no? Cuando hagamos ngbuild -prod, esto automáticamente va a apuntar al environment de producción, entonces solo hay que apuntar al de desarrollo cuando lo estamos haciendo, y luego automáticamente en el build ngbuild -prod se va a utilizar environment.prod de producción. Y entonces eso, para que quede claro. Ahora ya lo tenemos esto, solo tenemos que reemplazar esta variable en vez de todo esto, ¿no? Hasta el .com. Lo borro y voy a hacerlo con lo que hemos aprendido hace tiempo de comillas a la izquierda. Si pongo comillas a la izquierda es como una cadena, pero yo puedo meter también aquí adentro variables, y se hacen con signo de dólar y abriendo y cerrando llaves y la variable que queremos, ¿no? En este caso es this.url. Con eso ya me reconoce directamente. Entonces, si nos damos de cuenta aquí, voy a hacer esto para todos, ¿no? Para todos los servicios. Pero al cambiar el environment únicamente, al cambiar esto, si tengo otro servidor, digamos, con la misma base de datos, va a funcionar al cambiar el environment nada más. No voy a tener que hacer aquí uno por uno, cambiando, copiando, pegando, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de manejarlo con environments. Y es la forma más correcta que hoy en día se hace para un desarrollador. Incluso en React, en Vue.js tendría que ver esto, tendría que ver configuración de environment para sacar de esa parte la configuración global del proyecto. Entonces voy a hacer lo mismo. Aquí reemplazo hasta .com, aquí reemplazo hasta .com, aquí reemplazo hasta .com. ¿Por qué hasta .com? Porque lo hemos definido primero el environment, pero también esto puede cambiar, no va a ser siempre product.json, ¿no? Vamos a tener varias tablas, puede ser person.json, puede ser animales.json, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se va a repetir, lo que va a ser estático siempre, eso lo colocamos en el environment, para que no afectemos. Entonces ahora nuestro archivo está más corto, se diría que está más limpio. Y también en caso de cambiar de backend, solo cambiamos esta API base URL y va a cambiar todo lo demás, ¿no? Va a seguir funcionando. Ya, ahora nos falta el out service. En el caso del out service tenemos que hacer lo mismo, podemos colocar aquí una variable URL, podemos importar el environment, se escribe environment, importo el de environment normal, .ts, le digo .out, variable out, API base URL, y también puedo sacar el key en otra variable también aparte. Voy a sacar el key en otra variable para enviarle. Voy a hacer lo mismo que esto, pero accedo al key aquí adentro. Ya tengo la URL y la variable key.
Ahora utilizo solamente estas variables, ¿no? Primero comillas a la izquierda, aquí. Ahora reemplazo hasta el punto .com, ¿no? URL era hasta el punto .com. Voy de aquí hasta el punto .com con signo de dólar, llaves y la variable. Luego también hago lo mismo para el key, ¿no? El key es largo, todo esto. Signo de dólar, llaves y la variable del key. Y con esto ya lo tengo más ordenado mi código y más limpio. Ahora sí ya está mucho mejor, ¿no? Si el key cambia, si hago otro proyecto en Firebase, cambio el key, solo debo cambiar el environment, mi key nada más, y ya no voy a tener que copiar, pegar en varios archivos a la vez. Entonces para esto nos sirve el environment. Esto ya es necesario que lo veamos porque es parte de cuando ya entramos al tema de usar servicios. Y entonces vamos a seguir limpiando nuestro proyecto. Vamos a dejarlo mejor. Por ejemplo, aquí en el HTML, tengo un HTML de una sola línea, lo voy a volver corto esto. No tengo estilos, voy al TS de App Component. Voy a decirle template nada más y le digo que comillas a la izquierda. Y aquí entra el HTML, ¿no? Del router nada más. Y este App Component HTML lo puedo borrar, así voy a cortar mis archivos también. Como no se tienen estilos, puedo borrar también mi archivo de estilos, pero borro esta importación. Lo borro el archivo app component .scss. Ahora ya lo tengo muy corto, ¿no? Mi archivo app component s. Ya lo estoy limpiando el código, lo estoy volviendo más compacto, se puede decir, más plano. Con esto está funcionando de la misma forma. El app module, a ver, solo tiene app component, el browser module, app routing module. Esto también lo puedo cortar. Si vemos aquí el app routing module, es un array nada más, ¿no? Y tenemos que importar el router module y le pasamos su array de rutas, que en este caso es esto. Es muy corto, ¿no? Es un código muy corto, entonces lo voy a juntar en el app module directamente. Copio esto al app module, le puedo dar en la parte de aquí, antes del ng module. Le declaro mi array de rutas que va a utilizar la navegación principal. En este caso es una navegación muy corta, por eso estoy haciendo esto, lo estoy juntando en un solo archivo. Ya copio eso y luego tendría que hacer lo mismo que esto, ¿no? El router module for route y le pasarle mi array de rutas. Y eso va en la parte de módulos, ¿no? Puedo ir en vez de este módulo que sería el módulo de rutas, que ya no lo vamos a usar. Puedo borrar eso y lo importo aquí lo mismo. Con eso ya está cosiendo de igual forma. Este módulo de rutas lo puedo borrar. Este archivo igualmente porque ya lo tengo en el app module. Ahora de lo que teníamos 4 carpetas ya nos quedan 2, ¿no? 4 archivos ya nos quedan 2. El app component S nos dice que es lo principal, que solo tiene la navegación principal. Y dentro del módulo están, en sí es muy corto, no es muy largo el archivo, ¿no? Está nuestra navegación, nuestro array de navegación principal. Nuestros módulos principales se pueden decir para animaciones, para Angular Material, para el manejo del browser. Formularios, esto no es necesario importarlo, Forms Module, porque no tenemos en el HTML nada de formularios. Esto lo borramos. Router Module es importante. Math Slider Module. En sí no es necesario porque aquí no estamos utilizando nada de Angular Material. Math Icon igual, entonces lo borramos esto y lo vamos a dejar aún más corto de lo que ya estaba, ¿no? Borramos las importaciones aquí que se pintan con color plomo, que nos quieren decir que en el caso del son plomos, pero en este caso el editor de código me está avisando eso, que esas importaciones no están siendo utilizadas. Entonces yo limpio el código así, de esta forma. Borro las importaciones. Lo estoy agrupando en un solo archivo, ¿no? Es muy corto, si nos damos de cuenta es muy corto. El app component igual, solo tiene su HTML de rutas de navegación nada más. Y ya lo tenemos bien, más limpio, más corto el código y menos archivos, ¿no? Esta parte está bien ordenado de directivas, está bien. Login, esto lo podemos mover adentro de page. Esta carpeta login lo vamos a mover dentro de page.
Aquí ya estamos hablando un poco de, se puede decir, de arquitectura de Angular. Estamos volviendo más flat los archivos, se puede decir. Y también estamos ordenando de mejor forma. Entonces esta es la arquitectura que el creador de Angular nos sugiere. En sí yo creo que esta arquitectura se puede aplicar a cualquier proyecto frontend. La más conocida es la Leaf, ¿no? Lo que les decía. Entonces vamos a hablar un poco de eso ahora. Como ya estamos empezando a limpiar los archivos de nuestro proyecto para dejarlo bien, de buena forma, los archivos, entonces hablaremos de esto. Ya, creo que no se puede ver esto. Ya, voy a hacerlo así, de esa forma nada más. Entonces, vamos a hablar de una arquitectura escalable que nos sugiere el creador de Angular, que sería, primero, podemos, podemos preguntarnos cómo creo mi arquitectura escalable, ¿no? Estructura de folders, modularización, que ya sabemos, eh, patrones de código, que serían lo que hemos avanzado, ¿no? Los observer, patrón iterator, también el patrón que es inyección de dependencias, etcétera, ¿no? Y el manejo de estados, que esto se refiere a Redux. Primero entonces vamos a ver qué es la arquitectura Lift. Como les decía, esta arquitectura nos sugiere el creador de Angular, que sería John Papa. ¿Qué nos quiere decir Lift? Nos quiere decir locate, identify, flat, try. Quiere decir eso. Entonces vamos a ir viendo sigla por sigla o letra por letra qué quiere decir cada uno de estos, ¿no? Ya, primero locate. Locate nos dice que cuán rápido puedes tú localizar tus archivos en tu proyecto o en un proyecto. Nos dice esto, si nosotros podemos localizar, digamos, los archivos de login component más rápido, de forma rápida, sin estar entrando carpeta por carpeta, ¿no? Entonces, se refiere a esa parte. ¿Cómo podemos localizar los archivos de una forma más rápida? Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, a ver, ya, primero veamos esto. En la parte izquierda, tenemos el ejemplo que sería de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo en mi proyecto 100 componentes. Entonces yo quiero modificar el componente, no sé, componente cart o el componente login. Tendría que entrar a esta carpeta y abrir, ¿no? Y al abrir van a aparecer 100 componentes. Yo tengo que buscar cuál tiene el nombre login o cuál tiene el nombre cart, en este caso, para modificarlo. Entonces se refiere a eso y también se refiere a la organización de carpetas. En este caso, si yo tengo 5 módulos o 5 vistas en mi aplicación, tengo la vista de home, vista de about, vista eh, de tablas, etcétera. Entonces no puedo ubicar rápidamente. Si quiero encontrar el componente, por ejemplo, el componente filter que se encuentra en la vista de tablas, no voy a encontrarlo rápidamente según el orden que tengo en esta parte, ¿no? Tendría que entrar a componentes y buscar uno por uno. Es como si tuviéramos una casa y nos dijeran, anda a traer un plato, ¿no? Un plato para comer. Entonces, ¿qué hacen ustedes directamente en su casa? Yo creo que la mayoría debe ir a su cocina directamente y buscar el plato, ¿no? En vez de buscar cuarto por cuarto el plato, ¿no? Para comer. Entonces, a eso se refiere, a ordenar de forma correcta en carpetas y ubicar de forma rápida lo que se está buscando. Como el ejemplo de la casa es algo muy claro, ¿no? Si yo te digo, voy a traer un plato, entonces vas directamente a la cocina, sin pasar por el baño, sin pasar por la sala, etcétera. Lo encuentras de forma más rápida en vez de estar buscando cuarto por cuarto. Y en la parte derecha tenemos un ejemplo que sería lo correcto.
Por ejemplo, tenemos 5 vistas en este caso de administración, de autentificación, de RP, que sería reporting, SDR sería otra cosa. Pero en este caso, si me dicen modifica o anda, tienes que asfixiar este error en la vista de admin. Entonces yo voy directamente a proyecto, voy a page y voy a admin, ¿no? Directamente. Esto es como si nosotros estuviéramos yendo directamente a la cocina sin pasar por el baño, sin pasar por el comedor, sin pasar por la sala, etcétera. Entonces nosotros vamos directamente a donde está ese código, ¿no? Lo estamos encontrando de forma rápida. Entonces a eso se refiere locate. ¿Cuán rápido puedes tú localizar archivos en tu proyecto? Entonces con este ejemplo yo creo que se entiende muy bien esa parte. Ya, entonces sigamos con otro ejemplo. Este sería el otro ejemplo. Como les decía, este sería un ejemplo malo, ¿no? Porque si yo te digo, quiero que arregles un bug en la vista admin, aquí ¿qué vas a hacer? Vas a tener que buscar carpeta por carpeta, ¿no? Y no sabes ni dónde está la vista admin, dónde está, cómo está dividido, etcétera, ¿no? Te puedes llegar a estresar, como en estos gráficos. ¿Qué pasa? Esto les va a pasar. Creo que en el examen a algunos les ha pasado, ¿no? Pero en el trabajo yo creo que les va a pasar. Pero no es bueno, en sí, como consejo, no es bueno estresarse. Esto les puedo decir que en el trabajo sí les va a pasar, se van a estresar. Pero tienen que separar esa parte. Cuando salgan, algunos amigos me decían, cuando salgas del trabajo tienes que olvidarte del trabajo. Pero es cuestión de separar las cosas, el trabajo y la vida, ¿no? Si estás estresado en el trabajo, sales del trabajo, ya tienes que tratar de olvidarte de eso, tienes que relajarte y al siguiente día lo solucionas, ¿no? Entonces pasa estas cosas, no tienen que estresarse. Y si el trabajo no es nada imposible también, si hay un problema se soluciona, aunque se tarde, pero se lo llega a solucionar. Entonces esa parte tienen que saber controlar, no tienen que vivir estresados en sí. Salen del trabajo, ya dicen mañana voy a arreglarlo, voy a ver cómo lo puedo arreglar. Eh, para que lleven una vida tranquila, ¿no? También para no estresarse, les digo eso, como consejo. Luego, identify, ¿no? La segunda letra del lift. Identify nos dice que cuán rápido puedes tú identificar el propósito de un archivo. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Identify. Cuán rápido tú puedes identificar, el propósito de un archivo. Ya, en este caso, primero a la izquierda tenemos un ejemplo que está incorrectamente. Por ejemplo, este archivo que dice demo-material-module. ¿A qué haces referencia? Sin ver el contenido, ¿no? Sin abrir el contenido, solo viendo el nombre nada más. Demo material. Tal vez pueda ser un módulo de material, por ejemplo, puede ser un módulo de card, por ejemplo, no sé. En sí, según veo el nombre, nos dice es un módulo de material demo, ¿no? Algo así. Entonces no sé qué exactamente nos dice. Entonces esta segunda letra hace referencia a eso, a que el nombre de nuestros archivos tienen que ser específicos según lo que tiene adentro, ¿no? No puede ser cualquier nombre, como en este caso. Y en la parte derecha tenemos el ejemplo que es correcto. Por ejemplo, el core. Esto todavía no lo hemos visto, vamos a adicionar a esta carpeta a medida que hagamos la autentificación. En la carpeta core, como su nombre dice, es el núcleo, ¿no? Es el núcleo de nuestra aplicación, se puede decir. En esta carpeta core irían todos los archivos o todos los módulos para que nuestra aplicación corra. Por ejemplo, aquí puede ir la autentificación. ¿Por qué? Porque sin la autentificación nuestro proyecto no va a correr, ¿no? Si no te autentificas, nuestro proyecto no corre. Entonces, generalmente, el out puede ir en esta parte, en el core, dentro de la carpeta core. Luego, ¿qué más puede ir en aquí?
Si tenemos un diseño general de nuestra aplicación, ejemplo, el header, el body, ¿no? El footer, iría en esta parte porque ese header, ese body, ese footer son parte esencial de la aplicación. Incluso el interceptor que vamos a hacer puede ir en esta parte de core, porque es algo fundamental que nuestra aplicación necesita para funcionar, ¿no? Entonces a eso hace referencia la carpeta core en sí, como nos dice aquí, como que funcionen como una especie de singleton. Por ejemplo, si tenemos un componente header, un componente body, un componente footer, son generales, ¿no? Se van a utilizar en todas las vistas, entonces sería una especie de singleton. Y el page, como hemos visto, ¿no? El page va en las páginas, ¿no? Que tiene nuestra aplicación o en las vistas. En este caso también vamos a tener una carpeta chart o chart, donde van a ir en nuestros componentes, nuestros interceptores, nuestros modelos, nuestros módulos que van a ser compartidos en todo el proyecto, ¿no? Podemos tener un módulo de alert, por ejemplo, de alert danger, que en sí lo voy a utilizar en varios formularios, ¿no? Lo puedo usar en varios formularios que tenga en cada página dentro de page. Entonces en shared van todas las cosas que son compartidas. En este caso aquí tenemos algo que se llama módulos especiales. Por ejemplo, ustedes han visto que para Angular Material si queremos utilizar el cart, tenemos que importar el módulo de cart, ¿no? Si queremos usar el módulo de input, tenemos que importar el módulo de input más el módulo de form field, creo que era. Y para utilizar signApp igual tenemos que importar el módulo de signApp. Para utilizar el icono tenemos que importar el módulo de icon igual. Entonces si vamos a usar todo, más o menos todas las vistas con Angular Material, tendremos que importar 10 módulos de Angular Material en cada vista, ¿no? En cada módulo de la navegación que se hace. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Podemos agrupar todos esos módulos de Angular Material en un módulo que diga chart, puede decir chart material module, que en este caso nos dice que es un módulo de material compartido. Así que agruparía, solo agarraría todos los módulos y ya no tendremos que escribir 10 veces en cada módulo del page, ¿no? Entonces eso nos dice. En este caso podemos tener otro módulo también que diga chart libs, que serían librerías, por ejemplo, el common module, el forms module, el forms reacting module, que en sí lo utilizamos mayormente, el common module en sí lo utilizamos mayormente. Entonces podemos agrupar todos esos módulos que se utilizan comúnmente en cada vista y colocarlo en un solo archivo, ¿no? Y solamente este módulo, importando este módulo en cada page, ya tendríamos lo mismo, ¿no? Pero de una forma más ordenada, sin hacer redundancia de código, podemos decir. También podemos tener, si manejamos columnas, en el caso de que tengamos una librería de tabla, podemos tener columnas compartidas, etcétera, ¿no? Etcétera. Es otro caso muy especial. También si vamos a tener animaciones, no hemos hablado de Angular Animation. Vamos a ver si el tiempo da para hacer por lo menos 2 animaciones en Angular Animation. Pero también en Angular Animation podemos agrupar en un archivo que diga appanimation.ts, que nos está diciendo que hace referencia a todas las animaciones que va a tener nuestra aplicación. Entonces esto vamos a ver si lo podemos hacer más adelante. Tal vez mañana lo podemos hacer 2 ejemplos. Y con esto quedaría claro la letra I, que se refiere a identificar de forma rápida el propósito de un archivo, ¿no? Mediante el nombre, sin ver qué tiene demo material module. Solo viendo el nombre identificamos qué tiene ese archivo adentro. Y entonces vamos con la segunda letra. Ahora la tercera letra, que sería a ver, ya esto no tiene nada que ver por ahora. La tercera letra sería la letra F, ¿no? De la arquitectura Leaf de Angular, que nos dice cuán plano es tu folder tree. Esto es lo que estábamos haciendo al principio, ¿no? Antes de que veamos estas diapositivas, yo estaba haciendo esto, ¿no? Lo que les decía, lo estoy volviendo más plano el proyecto, para que se entienda de una forma más rápida. Entonces esto es lo que nos dice la letra F de flat, tiene que ser plano. Un ejemplo,
esto, el siguiente. Podemos tener esto, ¿no? En un proyecto, y esto lo llaman en sí se llama pirámide de la muerte o algo así, pero es un nombre con pirámide. Ya, entonces, ¿qué nos dice Flat? Que sea lo más plano posible, ¿no? Que no tengamos este tipo de archivos, carpeta dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta, etcétera, ¿no? Y finalmente solo podemos tener una cosa aquí. Entonces, esto es lo que hay que tratar de evitar, hay que tratar de tener una arquitectura flat, como se dice, que sea más plano, que utilice menos carpeta dentro de carpeta, carpeta dentro de carpeta, etcétera, ¿no? Como consejo también aquí se puede tener máximo unas 5 carpetas, puede ser o 4 niveles máximos, para exagerar, pero no tendríamos que usar mucho y solo para tener una sola cosa, ¿no? A eso nos referimos con arquitectura flat. Aquí vamos a tener otro ejemplo, a ver, ya primero esto del flat, nos referimos a eso, ¿no? Que sea más plano, que no tengamos carpeta dentro de carpeta, nos referimos a eso. Por ejemplo, de carpeta dentro de carpeta nos podemos referir a lo que hicimos anteriormente de juntar el HTML y el TS en un solo file, ¿no? Entonces eso también es parte de esto, de no agruparlo por carpetas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carpeta components, pero tengo una carpeta components, aquí ya no tenemos, pero si tengo una carpeta components, cada componente por lo general tiene un HTML, un TS y un archivo de estilos. Pero si juntamos el HTML y el TS, y eliminamos los estilos, vamos a tener un solo archivo. Entonces al abrir nuestra carpeta components vamos a tener algo así como esto, ¿no? Directamente componente, el nombre del componente .component nada más. Entonces podemos así volverlo más plano nuestro código, nuestra arquitectura en Angular. Ya. Lo siguiente sería los paths. Como hemos visto, para importar, por ejemplo, el environment hay que salir de la carpeta, hay que volver a entrar a otra carpeta, etcétera, ¿no? Esto también no lo hemos visto aún, pero es una forma de manejarlo más limpio. Podemos configurar en Angular paths en sí, como si fuera esto una especie de variable que reemplazaría todo este path, ¿no? Este @core reemplaza todo esto, todo el app modules, core, etcétera, todo lo que se tenga con asterisco. Entonces, en vez de importar el core module de esta forma, puedo importar el core module de esta forma más limpio, se puede decir. Entonces es otra parte de lo que también se pide en Flat, ¿no? Volverlo más limpio, más plano, ¿no? Con estos paths podemos hacer esto. En vez de tener importaciones como esta, podemos tener importaciones como esta. Y si ustedes se compran alguna vez una plantilla en Angular con $10 o $20, generalmente lo hacen con esto. Entonces es bueno que lo sepan, porque pueden ver esto y se pueden perder, van a pensar que esto es una librería, dónde está la librería, dónde instalado, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver esta parte, y cuando se compren o manejen un template, un proyecto, si ven esto, también tienen que revisar, ¿no? Si tienen algún paths, etcétera, configurado dentro de Angular. Ya, entonces vamos a llegar a la última letra, que sería la T, que sería dry, que sería no repetir en sí, quiere decir no repetir a sí mismo, algo así, no repetir a sí mismo. Don't repeat yourself. Ya, ¿a qué hace referencia esto? De la última letra de la arquitectura Lift. Hace referencia a usar dummy components y smart components. Eso no lo hemos visto mucho, pero sí hemos implementado, ¿no? Por ejemplo, un dummy component es a ver, ya veamos, quiero mostrarles esto con un ejemplo real que hemos hecho. Por ejemplo, en page, en admin HTML tengo este código, ¿no?
El formulario lo voy a reducir, pero tengo esto para mostrar. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes han hecho en su examen esto, ¿no? Han copiado lo mismo y han puesto aquí products, product calor y products frío, ¿no? Ya han vuelto a copiar el código y ha corrido normal. Pero esto de Angular, ¿qué nos dice la arquitectura Lift? Está aquí. Dummy Components hace referencia a que tengamos componentes que solo reciban entradas y no hagan nada de lógica dentro, que no utilicen servicios. Por ejemplo, esto podría ser un dummy component, porque aquí estamos repitiendo código, ¿no? Estamos repitiendo código. Entonces, si me hago un dummy component que diga product, por ejemplo, ng product, lo hago eso, puede tener entrada name, etcétera, ¿no? Puede tener 2 entradas o 3, y este código sería, y este componente mismo puedo reemplazar aquí para esto. Ya tengo un código más corto y más limpio, se puede decir, porque estoy utilizando código a través de un componente. Entonces se hace referencia a esto, no repetir a sí mismo. En sí se diría no repetir el mismo código, ¿no? No repetir el mismo código. Don't repeat yourself. Entonces se refiere a esto. En este caso, esto sería un dummy component porque solo vas a recibir entradas y adentro de este componente no se utiliza ningún servicio. Entonces hace referencia a esto, ¿no? En este caso podemos usar un dummy component. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, un dummy component que solo recibe un input, un list, un array, ¿no? Nada más, no hace nada más. Nos dice un dummy component, solo dice un componente que no tiene muchos estados, que en el tiempo de vida, algo parecido. Pero en resumen solo es que el componente no va a cambiar su estado de manera dinámica, se diría, a través de servicios, ¿no? A través de servicios get, etcétera. Entonces eso sería un dummy component o dumb component. Ahora un smart component. Un smart component sí va a cambiar sus estados, se puede decir, a través de servicios. En este caso esto sería un smart component. ¿Por qué? Porque el constructor está llamando a un servicio post, está recibiendo datos, ¿no?, del backend. En este caso nuestro smart component sería admin, ¿no? Admin component, porque está llamando al servicio get products. Está cambiando dinámicamente su estado, se puede decir, acorde al servidor. En resumen, también, como se puede decir aquí, en aquí nos faltaría usar dummy components. Hay que hacerlo eso, hay que acostumbrarse a usar dummy components para reutilizar código. Luego, este sería nuestro smart component, ¿no?, porque estamos utilizando aquí servicios. También algo para reconocer, puede ser reconocer. Un smart component agrupa dummy components. Por ejemplo, nuestro smart component en el curso de Angular, admin component, en este caso estaría usando este componente dummy component que sería ngProduct, ¿no? Entonces eso también, a manera de saberlo, un smart component generalmente siempre va a tener adentro un dummy component, o va a utilizar dummy components en su HTML. Entonces eso a manera de ver conceptos de dummy components y smart components. Podemos ver esto más a fondo en otra clase, con más características de cada uno. Pero la letra T se refiere a esto, ¿no? Don't repeat yourself. Tratar de utilizar siempre código con dummy components o smart components. Luego, esto también a forma de saberlo. Cuando nosotros tenemos variables, siempre se lo va a hacer de esa forma. Hay que escribir con letra minúscula al principio y luego podemos tener camel case para las demás palabras, ¿no? Como esta parte, camel case for variables and functions. Para funciones y variables siempre se empieza con minúscula. Eso tómenlo en cuenta. No podemos hacer, por ejemplo, en admin component, yo no puedo tener una variable product con P mayúscula
o una función que diga ng-init con n mayúscula, ¿no? Es incorrecto, es cuestión de esto, ya es cuestión de código. En sí, esos son estándares de código, se llaman estándares de código. Y también para folders, aquí nos dice, ¿no? Dash cache para folders y para archivos y folders. En este caso Angular CLI hace automáticamente eso, ¿no? Para un archivo component, admin component lo pone directamente con minúscula, y si fuera admin 1 sería admin-1 component, etcétera, ¿no? Como en este caso, page-routing.module. Entonces, para archivos y para carpetas se utiliza este tipo de tipografía, se puede decir. Dash case para archivos y folders. Y el último sería title case para clases y interfaces. Para clases ahora no hemos hecho ninguna clase, ¿no? Sí, a ver, tenemos clases. Por defecto admin component es una clase, ¿no? Export class y es una clase, ¿no? Y aquí nos dice que tiene que empezar por mayúscula, letra mayúscula. Entonces nos dice eso. Una clase no podemos colocar con letra minúscula al comienzo. En el caso de interfaces igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de hacer un ejemplo de interfaz porque no es muy complicado, solo nos va a restringir más nuestro modelo que debemos usar, las interfaces. Pero hasta aquí llegamos. Esto es una arquitectura que se usa mucho hoy en día para frontend, que sería la Lift para Angular. También ustedes, si van a trabajar, pueden incluso en la entrevista pueden decir, no, he aplicado una arquitectura Lift, estoy aplicando el patrón Zidu, estoy aplicando el lazy routing para la navegación, estoy aplicando formularios reactivos, estoy aplicando formularios basados en template, no sé qué más hay muchas cosas que pueden mencionar, ¿no? Estoy aplicando el patrón inyección de dependencias, el patrón iterator, patrón observable, etcétera, ¿no? Pueden hablar muchas cosas cuando van a una entrevista. Y esta es una parte importante también cuando tal vez alguien les pregunte qué arquitectura estás manejando en tu proyecto de Angular. Entonces ustedes pueden decir Lift. Y hay otras arquitecturas que se manejan también, pero no son muy conocidas. Pero en sí no es la única, hay otras arquitecturas también. También otros dicen que la arquitectura tiene que ser según tú entiendas el código. También puedes hacerlo así. En sí, vos puedes ver el archivo o el proyecto, y si lo entiendes está bien, pero si no lo entiendes estaría mal, ¿no? Entonces eso dicen otros también, que se lo puede entender. Si tú lo entiendes, entonces estaría bien el proyecto. Pero estos son los consejos del creador de Angular, ¿no? Arquitectura Lift. También algo que vamos a ver al último, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si ustedes les dan este proyecto, que sería muy estresante, incluso hacer mantenimiento sería muy estresante de este proyecto, y es un proyecto grande, ¿no? Entonces si ustedes están trabajando en un proyecto como este y les piden implementar un módulo grande, a veces para no romper código de esto, no afectar nada de esto, se utilizan librerías npm. En este caso nosotros tenemos que llegar a crear nuestra propia librería npm para Angular. En sí, para npm en general se puede utilizar en Angular, en otros casos igual, pero la idea es llegar a esto, ¿no? Y se utiliza librerías de npm cuando tengamos proyectos grandes como esto y no queremos afectar ese módulo, como es una librería npm, se puede utilizar en varios proyectos a la vez, solo instalando, ¿no? Con npm install y listo, ¿no? Entonces esto sería la arquitectura Lift en Angular. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre esto? Ya, entonces creo que la clase de hoy también hemos visto, ¿no? Arquitectura, teníamos que ver eso, arquitectura, una clase, a lo que recuerdo. También tenemos que ver arquitectura en estilos. Sí va a ser orden de carpetas más que todo, ¿no?
Pero ahora ya hemos visto qué arquitectura estamos utilizando en nuestro proyecto. Estamos utilizando la arquitectura Lift. Y entonces, dicho eso, lo que estoy haciendo ahora es eso, precisamente es eso. Estamos aplicando la arquitectura Lift a nuestro proyecto. A ver, voy a revertir esto con control Z, incluso con solo le doy aquí admin component, solo le daré control Z y ya. Ya, control Z y al TS lo mismo. Creo que Entonces, Inge, perdón me molesten. Una vez visto esta arquitectura que estamos utilizando, lo que nosotros hacemos de poner en carpetas, por ejemplo, Directive o Services, ¿estaría correcto o incorrecto? Creo que estaría incorrecto. Tendríamos que hacer modular. Entonces, este módulo utiliza esto y si lo utilizan todos en uno share, por ejemplo, ¿verdad? sí, tienes razón. Lo estamos haciendo eh, poco a poco, estamos ordenando las carpetas, los archivos, en sí, a la medida que hemos ido avanzando el curso. La idea era esa, ¿no? Porque para no ver directamente la carpeta share, la carpeta core, etcétera, entonces lo hemos ido ordenando de poco a poco, ¿no? Ahora vamos a ordenarlo mejor. Vamos a acabar de ordenarlo bien hoy día y también vamos a acabar la autentificación. Y en sí ya estamos aplicando la arquitectura Leaf, ¿no? Lo que estaba haciendo al principio. El módulo y el app componente S lo he vuelto más plano, ¿no? En un solo archivo ya está. El módulo igual lo he vuelto muy plano en un solo archivo, incluso su navegación principal. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Ya, a ver, voy a ver si sigo corriendo esto. Entonces lo estamos ordenando un poco más. Esto de login lo voy a jalar dentro de page. Lo jalo dentro de page, así lo tenemos más ordenado. Esto de directivas también lo puedo jalar. Podemos ordenarlo ahora con la carpeta shared. A ver, los servicios. Este servicio Product Service pertenece al módulo en sí para la vista de producto, ¿no? Por ahora lo colocaremos en shared. Después lo vamos a ordenar cuando lleguemos a NGRX también. Entonces me voy a hacer una carpeta shared. Shared donde van a estar mis servicios compartidos, diría yo. Y las directivas compartidas también que se van a utilizar en varias vistas, ¿no? De la aplicación. Entonces así lo tenemos más ordenado. Página sería admin, home, list. Aquí tengo otra carpeta de page que no sé para qué era esto. A ver. Si esto no sé por qué está aquí, lo voy a borrar esto. A ver, un momento. No lo tengo que borrar eso. Este de page es el componente principal, ¿no? Que se muestra en la vista de page. También lo ordenaremos esto. Primero, shared, directivas compartidas, ya está bien, y servicios compartidos se diría. Primero hasta ahí. A lo largo del curso vamos a ir ordenando igual de una forma mejor esto. Primero ya tenemos más plano esto, la carpeta shared o la carpeta page lo vamos a ordenar de una mejor forma. Ya, a ver. Ya, para que no vea confusiones, le sacaré el login. Es que page tiene su propio HTML, por eso no quiero que vea confusiones. Lo dejaremos ahí. Ya. Primero el login. El login, al navegar al login, tenemos el componente por defecto que se carga, que sería login component, ¿no? Entonces ese login component no lo podemos mantener en la carpeta, lo podemos sacar. Lo vamos a sacar todo, porque es la vista principal que se muestra cuando navegamos al módulo de login. La carpeta lo puedo borrar. Aquí tenemos un poco de estilo, está bien. El HTML igual está bien. Y su TS, ya está bien. Esto podemos agruparlo, ¿no? Este es routing module, solo tiene una ruta por defecto, se puede decir, no tiene nada más. Lo podemos poner en el login module, como lo hicimos en app module. Lo colocan ahí, lo copio y solo copio esto, ¿no? Router module for child en el módulo de login. Lo puedo colocar en esta parte.
Incluso esto, lo que les decía, podemos agrupar Angular Material todo en un módulo que diga Material Shared, por ejemplo. Pero lo vamos a hacer después, a medida que avancemos en el proyecto. Con esto ya lo tengo más flat. Esta carpeta Routing Module lo puedo borrar. A ver, primero borro esto, Login Routing Module, para que no me pida confirmación. Luego borro esto y ya lo tengo, ¿no? Tengo 4 archivos, incluso el CSS se puede ir ya. Después lo podemos eliminar eso y lo podemos colocar en una carpeta general para estilos. Eso ya sería parte de manejo de estilos para una aplicación, ¿no? Entonces la vista login tiene su HTML principal, se puede decir, su estilo principal y su TS principal y su login, su módulo, ¿no? Que agrupa, que en sí está dentro de este, también está su navegación. Entonces ya lo estamos haciendo de una mejor forma, más plano se puede decir. Aquí ya tenemos solo archivos, ya no tenemos carpeta. En el caso de Page es lo mismo, ¿no? Pero Page tiene aquí dentro navegación. Entonces Page va a ser lo mismo que esto, va a tener 4 archivos, pero va a tener su navegación aquí con 4 archivos igual. Que ya lo hace más entendible igual, de la misma forma igual se hace más entendible esa parte. Entonces Page va a ser lo mismo, voy a sacar estos archivos afuera. Voy a eliminar esta carpeta. Y el routing module igual no es tan corto en este caso. Si no es muy corto, como en este caso, lo podemos dejar, porque no nos conviene que lo juntemos, porque un archivo puede ser muy largo también. Esto puede ser muy largo, no nos conviene. Entonces si es muy largo hay que dejarlo, es preferible dejarlo en esa parte nada más. Entonces lo dejamos ahí. Page component tiene HTML, está bien, tiene su navegación, su routing, su router outlet, sus estilos, no tiene estilos, podemos, en sí si no tiene estilos podemos sacarlo, ¿no? Borro el path que direcciona los estilos y borro la carpeta de estilos. Con eso ya lo tengo más limpio. Su módulo de ruta, su HTML principal y su TS principal. Y lo de adentro sería su navegación, ¿no? Su navegación que serían por módulos igual. Entonces por ahora hasta aquí ya tenemos algo limpio de nuestra arquitectura. Ya hemos aplicado la arquitectura Lift. Incluso si nos damos cuenta aquí al navegar a login component HTML, login component TS, estamos navegando directamente al módulo, ¿no? Entonces yo incluso puedo borrar su selector de login component, porque esto nunca lo voy a usar. En sí nunca se va a usar porque ya estamos navegando a la vista carga directamente el módulo y el módulo carga directamente a través del routing en login module, carga directamente el login component. Y esta etiqueta de selector no se lo va a utilizar nunca. Entonces incluso yo lo puedo borrar eso. En el caso de page igual lo mismo. No vamos a utilizar nunca. Lo puedo borrar y ya queda más plano, menos código, ¿no? En caso de admin igual, porque estamos navegando con routing module, no voy a instanciar nunca de forma, el admin component nunca voy a instanciar de forma con su selector, ¿no? Entonces puedo borrarlo igual. En este caso de admin, home y list tengo que hacer lo mismo. Voy a sacarlo, lo dejo ahí. Esto nos dice que este es el componente principal, el HTML principal, estilo principal y TS principal, ¿no? Su módulo y su módulo de rutas. En el caso de home lo mismo. Así me estoy evitando carpeta dentro de carpeta, ¿no? Cuando es necesario carpeta dentro de carpeta también hay que hacerlo, pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque es el componente principal o el componente por defecto que nuestra aplicación va a tener. Entonces aquí ya lo tengo, ¿no? Los tres. En el caso de admin component, les decía, puedo borrar este selector porque nunca se va a usar. En el home igual, porque son navegaciones por módulo, ¿no? Esto lo puedo borrar y así queda más limpio, ¿no? Incluso estilos puedo sacar, pero lo dejaremos por ahora. Tal vez vamos a necesitar este archivo de estilos. Entonces esta sería una forma de limpiar nuestro proyecto. Es ya aplicando la arquitectura Lift. Aquí ya nos hacemos más idea de que en Shared está todo lo compartido, directivas, servicios. Dentro de Page tengo las vistas principales, admin, home y list.
su vista principal de page, que sería esto. Incluso esto lo puedo volver un componente que diga header main, etcétera, ¿no? Y el login, ¿no? La vista login, que tiene igual su módulo de rutas y su módulo principal. Incluso les decía, esto puede ir dentro de page, pero vamos a ver si lo hacemos después. Pero con esto ya lo hemos limpiado. Nuestro app component solo tiene un archivo que agrupa casi todo el HTML igual. Y el módulo también agrupa las rutas y los archivos también. Con esto, como hemos limpiado, tendría que estar corriendo normalmente. Hagamos la prueba del ng-serve, vamos a levantar, y también voy a hacer la prueba del ng-build -prod para que todo esté funcionando correctamente. Entonces, hasta esta parte hemos visto la arquitectura Lift, la arquitectura que se maneja en Angular, y lo estamos aplicando al proyecto. Entonces ustedes tienen que hacer esto en su proyecto. Ahora, para el último examen, en sí yo voy a revisar también, ya tendría que revisar arquitectura más. Recuerden que hemos borrado los archivos de testing también, no está aquí. La arquitectura está más limpia, más plana, se puede decir, está más flat. Entonces ustedes tienen que tenerlo de la misma forma en sus proyectos. Y esto es muy bueno que lo tengan así, cuando trabajen, manéjenlo así, incluso en React Native. Si lo manejan así estaría muy bien. A pesar que en React no hay directivas, no hay servicios, no hay esas cosas. Es diferente, pero se lo puede manejar igual, parecido. Y entonces el ng-build, veamos si pasa. El servidor ha levantado normal. A ver, voy a hacer la prueba aquí. Y ya, está funcionando normal, ¿no? Todo está normal, solo hemos limpiado nuestro código, lo hemos vuelto más flat, hemos aplicado una arquitectura en Angular. Y esto es ya... Ahora vamos a terminar la parte de logueo. Ya, entonces el build ha pasado normal. El build tiene que pasar de ustedes igual, ¿no? En el caso de que estén haciendo con sus máquinas. Esto también del build, quería hablarles. Hemos quedado en el segundo parcial tenía que revisar el ng-build -prod, pero lo voy a revisar para el examen final. En algunos casos no se ha podido clonar el proyecto en su máquina correctamente y no funcionaba correctamente. Creo que unos 5 estudiantes me han dicho eso. Entonces trátenlo de hacerlo funcionar correctamente en su máquina sin el stack list, para que yo pueda hacer en el examen final la prueba del ng-build -prod. Pero les doy tiempo, ¿no? Tenemos 2 semanas, entonces hagan esto. El fin de semana pueden tratar de hacerlo, o incluso la siguiente semana tendrán tiempo para hacer eso. Entonces traten de hacer eso. Ya, entonces ya está levantando normal aquí. Ya vamos a recordar lo que hicimos ayer. Ayer ya hemos enlazado y ahora también ya hemos configurado, ¿no?, nuestro environment de forma correcta, con las variables para desarrollo y variables para producción, que serían las mismas. Ahora veamos si funciona. Mi email era angular@angular.com y la clave era del 1 al 6. En este caso primero lo modificaré el login HTML, la caja de password sería tipo password, para que no nos muestre lo que escribimos, ¿no? Entonces este sería angular.com y la clave del 1 al 6. Hago clic en login y está funcionando de forma correcta. Aquí me acaba de devolver el token, ¿no? Y ahora esto que les estaba diciendo. Cuando hacemos, en este caso estamos haciendo autentificación por JSON Web Token. Pedimos al servidor la llave para entrar, en este caso a la casa, como el ejemplo de ayer. Queremos entrar a la casa, pedimos la llave al servidor. Nos devuelve la llave. Esta llave ahora que lo tenemos que guardarlo en el local storage. Se lo maneja de esta forma, generalmente siempre se lo guarda en el local storage. Y para cada servicio HTTP, get, post, delete, etcétera, se lo saca del local storage
y se lo inyecta en los headers de la petición. Ya, ahora vamos a ver eso. A ver, un momento. Ya. Entonces, como les decía, se va a guardar en el local storage. Entonces, primero, para recordar algo. Ya. Voy a abrir unas diapositivas para recordar un poco una parte. A ver, presentación. Quiero recordar un poco de RxJS. Solo un dibujo y después implementamos para que entendamos un poco mejor, ¿no?, lo que voy a explicar. Voy a RxJS. Ahora, a ver, está aquí. En esta parte, nosotros hacemos una petición como las peticiones HTTP en Angular son observables, ¿no? Devuelven observables, como ya hemos hecho. Nos suscribimos y en la suscripción obtenemos lo que el backend nos está enviando. Es una conexión asíncrona, ¿no? Porque nosotros nos suscribimos, no esperamos la respuesta inmediatamente. A través de la suscripción, el backend automáticamente nos envía y nosotros recibimos, no esperamos nada. Solo nos suscribimos y listo. Entonces está funcionando de forma asíncrona. Ya, en este caso, el backend sería YouTube, ¿no? Nosotros estamos haciendo una petición GET. Por ejemplo, yo le pido al backend la tabla personas. Nos va a devolver la tabla personas, pero antes que nos llegue en la suscripción, podemos editar eso. Podemos editar cómo nos puede llegar esa tabla personas. Podemos filtrarlo por edad, por sexo, etcétera. Y en la suscripción, donde nosotros hicimos la suscripción, podemos tener todo eso ya filtrado según lo que nosotros hagamos con los operadores que aquí se llaman, que sí hemos hablado, ¿no? Esa clase de XJS que se pueden aplicar operadores a los observables. Basta. Ya, entonces, como les decía, se pueden aplicar operadores, distintos operadores antes que llegue la suscripción. Entonces vamos a hacer eso. Ya. Entonces, solo para recordar, vamos a hacer eso con el token que se nos devuelve. En sí la suscripción va a ser normal, pero al recibir el success del backend, vamos a guardarlo en el local storage. Entonces vamos a hacer eso y ya vamos a estar manejando de forma más correcta el código que queremos implementar. Ya. A ver. Ya, primero en el servicio de out, aquí, voy a hacer una función que se maneje dentro del out service nada más. Entonces lo puedo colocar private, le puedo colocar save token, por ejemplo, ya le colocaré save token, o out success le puedo poner. Ya le pongo out success, o también puede ser authentication success, no más largo. En este caso que se llame out success. Y esta función, ¿para qué me va a servir? Esta función solo quiero que yo le voy a pasar el token, que va a ser una cadena string nada más. Yo le voy a pasar el token como entrada, como variable, y esta función va a guardar en el local storage nada más. Solo va a hacer eso, así para tenerlo un poco separado, se puede decir. Entonces yo le voy a mandar aquí el token, le puedo decir token, que va a ser string, y esto que guarda en el local storage nada más, ¿no? Entonces haría esto, no haría nada, no retorna nada, le puedo poner void en el método, así va a ser más limpio el código. Y aquí vamos a utilizar el local storage nativo, ¿no?, de JavaScript, que se utiliza en el navegador. También hay librerías en Angular que utilizan el local storage, que te ayudan
a guardar variables en el local storage o recuperar variables en el local storage. Es lo mismo, no es muy complicado. Entonces hagamos de esa forma. Para guardar nativamente con JavaScript sería local storage. A ver, local storage. Directamente escribo local storage punto set item. Este set item te va a guardar en caso de que ya exista te lo va a setear, en caso que no exista te lo va a guardar. Entonces en local storage quiero que se llame, se puede llamar out, esa variable, y que tenga el valor del token, ¿no?, que estoy enviando. Con eso ya estaría nuestro método. Solo es un método donde mandamos el token y le decimos que guarde este token en el local storage nada más. Para recuperar también podemos hacernos un método que nos recupere del local storage y que nos devuelva el token, ¿no? Ya, primero veamos esto. Entonces aquí, como les decía, por ejemplo el login lo estoy usando en la parte de login component, ¿no? Aquí me suscribo. Pero antes de la suscripción yo puedo ejecutar una serie de operadores. En este caso solo voy a ejecutar un operador para guardar el token que devuelve. Y hacerlo de esta forma, ¿no? Sería una forma de hacerlo más limpio que guardarlo directamente el token en el login component. Es mejor hacerlo en el servicio, separar la parte, se diría la parte lógica de la parte HTML, ¿no? Estamos separando esa parte, los servicios aparte y el HTML, la lógica del componente aparte, ¿no? El componente dentro del componente. Todo lo que se haga en el servicio lo colocamos, así separamos los archivos. Ya. Ahora, ¿cómo hago esto? Tengo que utilizar operadores. Entonces puedo poner aquí, en sí los operadores pueden ser, hay varios operadores, ¿no? Hay map, tenemos el map, que sí sería lo mismo que el JavaScript, te mapea las respuestas y te devuelve un array. Tenemos el tab, que solo ejecuta una función cualquiera dentro de esta. Tenemos el filter que filtra según la restricción que le das. Tenemos más, a ver, tenemos tenemos take last, take until, tomar mientras, en sí. Eso se referiría a mientras esto sea verdad, tomas el objeto, ¿no? Algo así. Pero hay varios operadores. RxJS tiene como 200, 300 operadores de tener. Pero los más básicos tenemos que aprender a usar. En este caso los operadores se utilizan dentro de una función pipe. Antes era diferente. En RxJS 6 era diferente. Poníamos .map. Después hacía esto lo que la función flecha aquí adentro. Poníamos después de map, filtrámelo, .filter, etcétera, no todo seguido. Pero desde RxJS en adelante ya es con pipe, se pone .pipe y aquí dentro se le pone la lista de operadores que quieres que se ejecuten. Entonces así, de esta forma funciona esta parte. Ya. Entonces vamos a hacer la prueba aquí, el map y el tab también vamos a hacer la prueba. Ya. En este caso primero el map. El map nos diría que incluso podemos agarrar el error en caso de que esta petición HTTP falle. Podemos agarrar el error con el operador RxJS que se llama catch error. Dentro de aquí ejecutamos una función flecha dentro de esto y esa función recibe por entrada directamente el error en caso de que dé error. Pero en caso de que dé success podemos utilizar los otros operadores, que en este caso va a ser el map. Le digo el map y aquí adentro iría una función flecha, ¿no? Una función flecha y el código que quiera aquí. Entonces, ¿qué recibe el map? Va a recibir el success de la petición. En sí le podemos poner res de respuesta y dentro de esta respuesta va a estar lo que queremos nosotros. Yo puedo colocarle, a ver, voy a imprimir, veamos si nos devuelve de igual forma. Console.log, console.log y res. Ya, veamos que nos imprime y veamos si la suscripción sigue recibiendo lo que recibía anteriormente, ¿no?
Lo refresco. Tengo que llenar de nuevo Angular y me hago login. Me recibe lo mismo, ¿no? La suscripción me devuelve el token como estamos imprimiendo la vista login. Si vemos aquí, me suscribo y me devuelve lo mismo, pero dentro del servicio de login yo estoy utilizando operadores, ¿no? Como les decía, puedo modificar las respuestas que va a obtener el que se está suscribiendo este servicio HTTP. Aquí solo estoy imprimiendo, entonces no estoy modificando ninguna respuesta, no nada más, no estoy haciendo nada. Y no quiero modificar nada, bueno, puedo modificar en sí para que llegue solo el token a la parte de la suscripción. Pero en este caso solo aquí quiero guardar mi token que me devuelve. Entonces veamos dónde llega el token. Aquí impreso con letras Fs. Ya, en sí, ya no me está devolviendo el login response, ¿no? Del login. No está llegando aquí, pero vamos a hacer que llegue. Si yo le coloco aquí un return resp, entonces va a retornar la respuesta a la suscripción, entonces tendría que llegar. A ver, primero eso. Angular. Tengo que escribirlo. Angular.com y hago login, ¿no? Ahora ya está llegando a la suscripción el login response, y en la suscripción mismo en los operadores me está imprimiendo con la letra F, ¿no? Entonces aquí está imprimiendo, pero no estaba retornando al observable que en sí a través de los operadores está pasando y tiene que retornar algo, ¿no? En este caso, si no ponemos return, tendría que ser una sola línea de código nada más. Entonces en este caso vamos a retornar, aunque no sé si sea conveniente, no nos sirve de nada retornar, porque en el login component no voy a utilizar no sé para qué me puede servir la respuesta, pero lo voy a devolver de todas formas. Ya, entonces voy a login component y mi token estaría en la variable id token. Copio esto, estaría dentro de res.id token. Entonces aquí solo utilizo mi función que era esta de this.outSuccess. Le paso el token y que lo guarde en el local storage. Aquí me está corrigiendo, ¿no? Es porque es más tipado, ¿no? TypeScript es más tipado, le puedo poner res y que sea del tipo any, ¿no? Para que no dé esas cosas. Con eso ya está limpio. Les repito nuevamente, esto no es necesario retornar, pero lo haremos igual. Vamos a ejecutar esto. Antes que devuelva la suscripción, vamos a guardar el token y retornamos al que se ha suscrito la respuesta correcta, ¿no? Aquí incluso podemos retornar incluso si yo lo coloco que retorne aquí un array, en vez de lo que realmente ha retornado el backend, va a retornar este array ahora. Y aquí lo vamos a ver en la impresión de login response, en ahí lo vamos a ver ahora. Entonces estamos diciendo que pase por los operadores, pero que retorne al suscriptor esto, ¿no? Este array de 5, de números del 1 al 5. A ver, hagamos la prueba esto más para que nos demos cuenta. angular.com, login, y aquí está lo que les decía. Este es dentro de los operadores, este es el formulario, ¿no? Lo que se llena. Pero en el login, en la respuesta de la suscripción, me está devolviendo el número un array del 1 al 5 nada más. Esto es lo que les decía acerca en las diapositivas. Que si nosotros nos suscribimos, por ejemplo, al backend para obtener la respuesta de la tabla de productos, nosotros podemos modificar esa respuesta antes que llegue al suscriptor a través de los operadores de ErecJS. Esta es la ventaja también que tiene la programación reactiva o los observables con ErecJS. En las promesas no se puede hacer esto, cambiar la respuesta a través de los operadores. En las promesas va a llegar tal como te lo envía el backend, no lo vas a poder cambiar. Entonces eso también es una ventaja que tiene el backend. En sí también ustedes podrían haber armado el array de animales y el array de animales de calor y de frío, ¿no? Y mandarlo como respuesta directamente armado para que se pueda utilizar, etcétera. Entonces esto ya
Con este ejemplo yo creo que se entiende, ¿no? A través de operadores podemos modificar la respuesta que le va a llegar al suscriptor. Entonces nosotros no queremos hacer nada de eso, podemos mandarles des nada más. Y lo importante es que aquí ya tenemos al loguearnos, ya tenemos guardado el token en una variable out en el local storage. A ver, lo vamos a verificar. Voy a hacer login. A ver, aquí me ha dado error. Voy a llenar el correo correcto. Angular.com, me logueo, me devuelve success, logins spawn, todo lo que necesito. En sí para la vista de login no voy a necesitar esto, pero lo estoy imprimiendo. Voy a application, veo en local storage, que sería en esta parte de storage, local storage, y en esta parte, ¿no? En este dominio. En este dominio tengo todo esto. Esto voy a limpiar estos anteriores proyectos que utilizaban local storage igual. A ver, voy a loguearme una vez más. Me logueo y veo local storage. Ahora sí. Si veo local storage, aquí ya tengo la variable out y el token que quería. Ahora a través de esto ya voy a poder utilizar este token en cada petición HTTP que haga el servidor. Y esto lo vamos a hacer con interceptores, como ayer hemos visto un poco de interceptores, pero primero en el CSS del login voy a hacer un border. Quiero ver hasta dónde está llegando mi componente. Si se acuerdan, esto es con deep, no, es con host, dos puntos host, y esto afecta directamente al estilo del componente, ¿no? Entonces puedo decir border 4 píxeles, solid y z, y veamos cómo está, qué espacio está ocupando mi componente para que pueda centrarlo directamente con... Ya, si vemos no está estirado mi componente, ¿no? El border está bien, no está ocupando el 100% de la pantalla. Le puedo decir que ocupe el width 100% de la pantalla y el height igual 100% de la pantalla. Quiero que marque todo en rojo el borde de la pantalla y lo centreo. A partir de eso lo voy a centrar. Ya sigue fallando. Ya sigue fallando, está mal. A ver, host está bien, 100%, height 100%. Ya no me ocupa. Entonces lo pondré dentro de un div. Voy a hacer un div. La caja de texto va a ir aquí al medio. Voy a imprimir lo mismo que tenía en el host. A ver, style, border 6 píxeles, solid, green, y que width sea 100% de la pantalla. Y el height igual 100% de la pantalla. A ver, veamos. Quiero ver el borde verde en toda la pantalla. Sí, ya está, pero el height no está agarrando al 100%, ¿no? El height que quiero, eso es lo que me interesa. Ya, pero a partir de esto ya la puedo centrear. Puedo colocar directamente aquí. Nos faltaba creo el display. A ver, colocaremos en el host display flex para que sea flexible. Y veamos si me marca todo de rojo, así nos va a facilitar las cosas. Ya. Se ha estirado más. Está bien. Ya, esto ya lo voy a sacar esto. Solo con el host lo vamos a centrar la caja de texto directamente. Esto de estilos a veces es así, siempre es así. Hay que probar y hay que ver cómo queda mejor, ¿no? No va a ser directamente, hago esto y ya funcionan los estilos. Siempre hay que ir probando y después ya. Entonces a través de este estilo lo voy a hacer todo. Lo voy a poner ahora align item center y justify content center igual. Con esto ya tendría que estar centrado. A ver, puedo cesar esto y ya está centrado, aunque el height no está al 100%, ¿no? Si el height estuviera al 100%, la caja va a estar al medio. A ver, quiero ver por qué no está eso. A ver. Puede ser en nuestro HTML. Si es nuestro HTML principal. Ya. En sí es nuestro HTML principal. Si voy aquí al styles, esto sería para afectar a todo el proyecto, ¿no? Styles CSS. Le puedo dar al body, que va a ser la única etiqueta HTML que va a ser general. Le puedo decir que height sea 100%. Y el width igual, para que siempre ocupe el 100%. Veamos si con esto va a funcionar ahora. Porque en sí el body no está al 100%, es por eso que no está marcando todo.
en sí sigue fallando, ¿no? Aquí es el body y el HTML. Tal vez al HTML hay que darle, a ver. Creo que es así. A ver, el body, HTML, veremos si está ahora sí. Sigue lo mismo. El HTML está ocupando 100, el body no está ocupando 100%, eso es raro. Porque si yo lo coloco 100% aquí, ocupa el body. Ya, entonces, a ver. Le daremos HTML y body aquí. Los dos, body y HTML 100%. Y veamos si con eso está ocupando el 100%. Ahora está bien. Achique la pantalla o agrande la pantalla, siempre va a ser centrado. La caja login siempre va a estar centrado. Entonces ya le estamos dando mejores estilos a nuestro componente Angular. Voy a borrar el border rojo que era de 4 píxeles. Esto 100 está bien, centrado, está bien. Y hemos aumentado esto, ¿no? En estilos. Incluso puedo darle aquí HTML, body y que afecta a las dos etiquetas principales de nuestra aplicación. Que sean 100%. Entonces con eso ya está centrado, ¿no? Ya se ve mejor. Podemos darle más estilos.